Bueno, vamos a continuar con el estudio de las parábolas, así que les invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 13, versículo 24. Y cuando estaba estudiando este pasaje, me preguntaba, ¿por qué me metí con las parábolas? ¿Por qué me metí con las parábolas? Mateo, capítulo 13. Vamos a leer versículo 24 al versículo 30. Y luego, esto es igual que la parábola anterior, y luego vamos a leer del versículo 36 al versículo 43. Entonces leemos Mateo 13, 24 al 30, donde Jesús cuenta la parábola, y después leemos del versículo 36 al 43, donde Jesús explica esta parábola. Leo de la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios: pero le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged en trigo en mi granero. Versículo 36, donde Jesús explica esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oramos. Señor, queremos rogarte en este tiempo que tú uses tu palabra. Dependemos de ti. Dependemos de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Dios, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestros ojos para poder mirar las maravillas de tu ley, que tú nos ayudes a poder comprender tu palabra, que nos ayudes a no solamente ser oidores olvidadizos, sino poder ser hacedores de tu palabra, que aquello que tú nos estés hablando podamos aplicarlo a nuestra vida. Y también te rogamos, porque si hay alguien aquí en medio nuestro que no te conoce, que tú le salves, por favor. Tú eres el único que lo puede hacer. Que en esta reunión solamente tu nombre, solo tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La verdad es que las parábolas de Mateo 13 son preciosas, porque nos dan muchísima enseñanza para nosotros de manera directa. Las parábolas nos enseñan básicamente el tiempo entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Bueno, las parábolas de Mateo 13 nos lo enseñan y tienen preciosas enseñanzas para nosotros. Pero me preguntaba por qué me metí con las parábolas, porque así como tienen preciosas enseñanzas, la realidad es que hay honestamente, muchísima discusión sobre las parábolas de Mateo 13. Luego de la primera parábola, que es la del sembrador, donde no hay mucha dificultad ahí, las demás parábolas hay muchísimo debate entre los estudiosos, y no hablo de herejes,
sino hablo de hombres fieles, hombres estudiosos de la Biblia, donde, tienen distintas posturas. Y lo particular, tal vez para mí, una de las más difíciles es esta parábola que acabamos de leer. Y la gran dificultad que tenemos al interpretar las parábolas, y específicamente esta, es que hay dos grandes posiciones, y de estas dos grandes posiciones, las dos son verdades teológicas. Muchas veces cuando vos estudias la Biblia, podés descartar una interpretación cuando tiene un error teológico. Si esa interpretación contradice otra parte de la Escritura, vos podés decir, esto está mal. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo acá contradeciría a otra parte. Eso no pasa con estas interpretaciones. Las dos interpretaciones que se dan, la Escritura tiene una sola interpretación, una sola, así que hay una que está incorrecta, pero las dos que se sostienen son verdades teológicas. Una de ellas, una de lo que los estudiosos interpretan esta parábola, es que Jesús está enseñando que entre su primera venida y su segunda venida, eso es lo que abarcan estas parábolas, entre su primera venida y su segunda venida, va a haber maldad en este mundo. El reino vino, pero aunque el reino vino, todavía hay maldad en este mundo. Así que lo que los estudiosos dicen es que lo que está enseñando esta parábola es que debemos esperar hasta el día final a que Dios haga justicia. O sea, no tenemos que salir a matar personas porque no son creyentes, sino que debemos esperar y cuando el Señor venga hará la justicia. Eso es una interpretación. Y la otra, que es la que yo creo, y la fundamentaré, es que esta parábola en realidad nos está diciendo que la iglesia, el reino visible, estará compuesto por creyentes e inconversos. Y que debemos aprender a vivir con esa tensión hasta el día final. En la iglesia visible, vamos a decir así, en la iglesia que se ve, va a haber creyentes y va a haber inconversos. Y la realidad es que en muchos casos, como vamos a ver, debemos actuar, pero en otros a veces vamos a tener que esperar hasta que el Señor venga y revele quién era creyente y quién no era creyente. Por eso este texto nos enseña tres verdades que nos ayudan a nosotros a poder vivir con esta tensión de que en la iglesia va a haber creyentes y va a haber inconversos. Tres verdades que nos enseñan a vivir con esta tensión. La primera es entender que Dios edifica su iglesia. La primera verdad que nos ayuda a convivir con esta tensión de que en la iglesia va a haber creyentes inconversos es entender que Dios edifica su iglesia. La segunda verdad que nos ayuda a convivir con esta tensión es ser conscientes que el diablo quiere destruir la iglesia de Dios. Y la tercera verdad que nos va a ayudar a convivir con esta tensión de que en la iglesia habrá creyentes verdaderos y falsos creyentes es recordar que un día Dios purificará su iglesia. Así que estas son las tres verdades que nos van a ayudar a convivir con esta tensión, de que en la iglesia va a haber creyentes y va a haber inconversos. Y recordemos que en la primer parábola el Señor está hablando de la evangelización. En la primera parábola del sembrador, donde nos habla que el sembrador salió a sembrar y esta semilla cayó en distintos terrenos, esa parábola tiene que ver con el evangelismo, vamos a decir así. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia esté evangelizando en el mundo? ¿Qué va a pasar? Va a haber distintas reacciones. Eso es lo que nos enseña la primera parábola. Pero esta segunda parábola lo que nos enseña es que no todos los que estén dentro de la iglesia son verdaderos creyentes. La primera parábola nos habla del evangelismo, la segunda parábola, esta que estamos leyendo, nos habla del nuevo nacimiento. Por eso el primer motivo que nos va a ayudar para vivir con esta tensión es entender que Dios edifica su iglesia. Nosotros no edificamos la iglesia de Dios. Dios edifica su iglesia. Noten conmigo en el versículo 24, por favor. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y el versículo 37 lo explica. El que siembra la buena semilla, o sea, este hombre, es el Hijo del hombre, o sea, Jesús. En este caso, el Hijo del hombre es el que siembra, no en el sentido del evangelismo. En la primera parábola dice que el hombre salió a sembrar. Eso es cualquier creyente. En este caso, muy clarito Jesús dice, en este caso, ese hombre no es cualquier creyente. El que siembra la buena semilla no es cualquier creyente, es Jesús.
es Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, porque el que edifica su iglesia, el que hace nacer de nuevo a una persona, no son los creyentes, es Dios. El único que puede hacer que nosotros debemos predicar el Evangelio, eso es lo que vemos en la primera parábola, pero nosotros no podemos hacer nacer de nuevo a una persona. Por más que lo intentemos, le pongamos buena onda, lo que sea, nosotros no podemos hacer que una persona nazca de nuevo. Solamente Dios puede hacer que una persona nazca de nuevo. Jesús dijo en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. El Hijo, Jesús, a los que Él quiere, da vida. No está hablando de vida física, sino de vida espiritual. Juan 17, el Señor Jesús ya a punto de ir a la cruz, ora al Padre y dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, ese es Jesús, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El único que puede edificar la iglesia es Cristo. Pablo dice en 1 Corintios que los corintios están ahí exaltando a los hombres. Y Pablo dice, no se exalten a nosotros. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? ¿Qué soy yo? Apolos regó, yo sembré, Apolos regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Porque nosotros no podemos salvar. Debemos predicar, Apolos, yo regué, Apolos, yo sembré, Apolos regó. Debemos hacer nuestra tarea, debemos hacer lo que dice la primera parábola, debemos evangelizar, pero debemos tener claro, nosotros no podemos salvar. Nosotros no podemos hacer que la iglesia crezca. Interesante. Nosotros no podemos hacer que la iglesia crezca. Dios soberanamente salva a los que Él quiere. Bueno, en Mateo capítulo 18, en la declaración de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo felicita y a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Él dice que, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién edificará? Yo edificaré, dice Jesús. Él edificará su iglesia. Pedro no iba a edificar la iglesia. Claro, él lo iba a hacer sobre la declaración de Pedro, pero Pedro no iba a edificar la iglesia. Cristo dice muy clarito, yo mismo edificaré mi iglesia. En 1 Timoteo 3:15, Pablo le dice que le escriba a Timoteo para que si él tarda, Timoteo sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios o en la familia de Dios. Es la familia de Dios la iglesia. Nosotros, y esto debemos grabárnoslo, y ahora vamos a ver por qué. Nosotros no podemos hacer crecer la iglesia. Le podemos poner buena onda, podemos meter acá luces, buena música, lo que sea. Pero nosotros no podemos hacer crecer la iglesia. Y eso lo debemos tener muy claro, porque una de las cosas por las cuales la iglesia se llena de miembros que no son creyentes es cuando nosotros tratamos de hacer crecer la iglesia a nuestra fuerza. Imagínate por un segundo que vos te vas de vacaciones y le dejas la casa a un hermano de la iglesia para que te la cuide. Te vas 2 semanas y cuando volvés a tu casa te falta una puerta. El baño tiene un agujero de 1 metro por 1 metro. La cocina no tiene los azulejos. La pared del living la tiraron abajo. Todo escombros. Imagínate por un momento. Claro, tú vas y dices, pero al hermano preocupado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que cuando vos te fuiste yo me di cuenta que la casa te quedaba chica. Así que, bueno, acá te tiré la pared para mandar al living. Al baño le hice el hueco porque ahí voy a poner un jacuzzi. Los azulejos de la cocina estaban feos, así que los saqué porque voy a poner otros ahí. ¿Vos qué le dirías? Pero yo no te pedí eso. Yo no te pedí. Yo te dije que la cuides. Si querés podés invitar a los otros hermanos, a los amigos a comer un asado, todo lindo. Nada más. No, yo no te pedí que hagas eso. Bueno, de la misma manera, cuando nosotros queremos hacer crecer la iglesia, cuando nosotros queremos hacer crecer la iglesia y empezamos a inventar cosas, acá nos empezamos a poner un taller de cocina, corte y confección, damos taller de pintura, empezamos a hacer cosas para hacer crecer la iglesia, para que venga más gente, porque en realidad eso es crecer la iglesia. Que venga más gente, eso es lo que queremos. Lo que termina pasando es que bajamos el mensaje. Claro, que viene personas que no son creyentes,
Está todo el día predicando la Biblia, basta, no me predique más la Biblia. Bajar el mensaje. Tal vez la música, ya no, la música es aburrida, cantemos otra cosa, porque yo invito a alguien, a un vecino, viene acá, estamos cantando la Biblia, se aburre, cantemos otra cosa, no sé. Me dice acá, le empieza a hablar de doctrina y se duerme. No hablemos de doctrina, hablemos de otra cosa. Y cuando nosotros tratamos de hacer crecer la iglesia a nuestra fuerza, lo que pasa es que bajamos el mensaje, bajamos los estándares de la santidad. Y cuando nos vamos a dar cuenta, hacemos lo del ejemplo de esto. Destruimos la casa de Dios. El Señor Jesús no nos va a preguntar a nosotros. Nosotros hacemos esa pregunta. ¿Cuántas personas iban a tu iglesia? Nosotros solemos hacer esa pregunta. ¿Cuántas personas van a la iglesia? Bueno, déjame decirte que Dios no nos va a hacer esa pregunta. Dios no nos va a preguntar cuántas personas vienen a la iglesia. Lo que Dios nos va a preguntar es qué tan fieles fuimos a lo que Él nos ha mandado. Así que lo primero que debemos entender en este texto es que Dios edifica su iglesia. Vos y yo no podemos hacer crecer la iglesia, por más buena onda, por más buenas intenciones que le pongamos. Lo segundo que debemos entender en esta parábola, porque nos va a ayudar a lidiar con esto de que en la iglesia va a haber creyentes y va a haber inconversos, es entender que el diablo quiere destruir la iglesia de Dios. Eso es lo segundo que debemos entender. Que el diablo quiere destruir la iglesia de Dios. Noten conmigo, por favor, en el versículo 25. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. En el versículo 38 explica la parábola. Noten conmigo 38b. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Bueno, la cizaña, que es la palabra que se usa acá para decir cizaña, es una hierba molesta que en su primera etapa, y eso es importante entenderlo, en su primera etapa esta cizaña es muy similar al trigo. Los estudiosos dicen que esta cizaña se llama cizaña bárbara, y esta cizaña alberga un hongo, que lo que hace es que este hongo es venenoso tanto para los animales como para los hombres. Así que cuando este hombre siembra la buena semilla y se va, viene un enemigo y siembra esta semilla que es igual, exactamente igual al trigo. Bueno, y acá es donde vienen los problemas de la interpretación de esta parábola. ¿Quiénes son estas cizañas? ¿Son los no creyentes que están en el mundo o son falsos creyentes que están en la iglesia? Bueno, aquellos que piensan que no se refiere a falsos creyentes dentro de la iglesia, sino que son todos los no creyentes que están en el mundo, lo que dicen es, bueno, en primer lugar, que la parábola dice el campo es el mundo, lo leemos, el campo es el mundo. En segundo lugar, dicen que también es correcto que los judíos esperaban que venga el Mesías a reinar, y Jesús es el Mesías. Entonces cuando Jesús viene, dice, pero ¿qué pasa? Todavía hay maldad en el mundo. Ellos, según la teología judía, ellos esperaban que cuando el Mesías venga, destruya toda la maldad, instaure su reino. Por eso leemos después en el libro de los Hechos que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino ahora? Ellos lo que están esperando, el reino. Pero ahora Jesús viene y la maldad sigue. Entonces ellos se preguntan, ¿qué pasa? Y bueno, y ellos dicen que lo que está diciendo Jesús acá es que ellos deben esperar hasta el día final. Bueno, la realidad es que muchos eruditos pastores, que yo admiro, leo sus comentarios, tienen esta postura, pero yo pienso que no es así. Yo pienso que se refiere a falsos creyentes dentro de la iglesia. Bueno, ¿por qué digo esto? Bueno, en primer lugar porque es verdad que dice que el campo es el mundo. Jesús muy clarito dice el campo es el mundo. Bueno, claro que es el mundo, porque es donde se siembra la semilla. ¿A dónde se predica el Evangelio? ¿De dónde Jesús salva a personas? ¿De dónde? Del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, le llama del mundo Dios salva a pecadores. Pero noten lo que dice el versículo 41 conmigo, por favor. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá. ¿De dónde dice? ¿Del mundo?
de su reino, de su reino. Así que Jesús no dice que recogerá el mundo, sino que la semilla se siembra en el mundo, la cizaña, pero Él recogerá de su reino. Y Mateo, si bien el reino de Dios en Mateo tiene un montón de implicaciones, Jesús compara al reino con la iglesia. Yo se los leo. En el pasaje de Mateo 16, donde Jesús le dice, Pedro da la declaración de quién es Jesús. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, etc. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en el versículo 19 le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Edificaré mi iglesia, pero a ti te daré las llaves del reino. O sea que Jesús iguala en algunos momentos, no todos, a la iglesia con el reino. Y además, para mí lo más importante es que si fuese que Jesús está enseñando acá que habría que dejar a los inconversos en el mundo hasta el día final, la parábola estaría mal narrada. Porque debería Jesús decir que Él sembró trigo donde ya había cizaña. ¿No? Sería lógico, porque los malos ya estaban en el mundo antes de que Él venga. Entonces que Él sembró trigo donde ya había cizaña, pero acá el orden es inverso. Él siembra primero el trigo y una vez que sembró el trigo viene el maligno y siembra la cizaña después de que Él siembra el trigo. Además de eso, Jesús usa la cizaña que es muy igual al trigo. ¿Por qué usa una planta tan igual al trigo? ¿Los inconversos se parecen a los creyentes? No, podemos distinguirlos. Incluso Dios nos dejó en su palabra para poder discernir quién es creyente y quién no. Así que podemos discernir quiénes son creyentes y quién no. Pero ¿por qué esto es tan igual? ¿Por qué esta cizaña es tan igual al trigo? Bueno, porque son falsos creyentes. Además, los que sostienen que las cizañas, que esto se refiere al mundo, a que debemos esperar a que Dios juzgue al mundo, uno de los argumentos es que no sabemos qué cizaña se va a transformar en trigo. Ellos es lo que dicen. Bueno, debemos esperar, no debemos salir a matar personas, porque no sabemos cuáles de esas personas un día van a ser creyentes. Bueno, ese no es el punto de la parábola. Jesús no dice que debemos esperar porque la cizaña se pueda hacer trigo, no dice eso. Dice que debemos esperar porque Él un día revelará quién realmente es trigo y quién es cizaña. Y además nunca se nos manda a matar personas. Así que claramente Jesús se refiere a falsos creyentes dentro de la iglesia. Y esto es muy importante entenderlo porque la realidad es que los falsos creyentes son sumamente dañinos. Muchas veces en la iglesia hay inconversos, pero el problema es cuando hay un inconverso es un no creyente, haciéndose pasar por creyente. Eso es sumamente dañino para la iglesia, pero la realidad es que eso pasa. Hay personas que se meten en la membresía de la iglesia como si fuesen creyentes, diciendo que son creyentes, se bautizan, pasan a ser miembros, pero no son creyentes. Y eso es dañino para la iglesia. Bueno, tenemos varias ilustraciones de esto, pero yo voy a leer una sola, que está en Hechos, capítulo 8, versículo 9. El contexto acá es que Felipe está huyendo de la persecución, llega a Samaria y empieza a predicar el Evangelio, y muchos samaritanos se empiezan a convertir. Dice Hechos, capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre en Samaria, cuando Felipe está predicando, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Noten, muy importante acá, versículo 13. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Así que vemos claramente, está predicando el Evangelio, y Lucas, que escribe el libro de los Hechos, nos cuenta que Felipe, este mago, creyó
Y no solo creyó, ¿qué pasó? Se bautizó. Se bautizó. Lo mismo leemos que en Hechos 2, que los que creían se arrepentían. Lo mismo que cuando le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense. Bautizarse era un símbolo de ser un creyente, porque era lo que Dios había mandado. Así que este hombre parece un creyente. Pero nos dice el versículo 18 de Hechos 8. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles, porque bueno, luego lo que pasa es que van los apóstoles y le imponen la mano a los samaritanos y ellos reciben el Espíritu Santo, no porque sea la manera en la cual se recibe el Espíritu Santo, sino para mostrar que esta iglesia que están haciendo viene de los judíos. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se le daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que a cualquiera que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, noten, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Noten, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, no era creyente. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón no era un creyente. Simón era un creyente. Pero estaba entre los creyentes, se bautizó como si fuese un creyente. Aún Felipe pensó que era un creyente y no era un creyente. Eso va a pasar. Va a haber personas que se van a meter dentro de la membresía como si fuesen creyentes, pero no son creyentes. Y no solamente vemos ese pasaje aislado. En 2 Corintios capítulo 11, Pablo le dice a los corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, pero noten la característica de estos obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Noten acá el engaño. Estos apóstoles, estos falsos maestros se disfrazan de apóstoles. Piensen en un apóstol. Un apóstol era una autoridad, alguien que enseñaba la Escritura. Y ellos se disfrazaban como apóstoles. Ellos se disfrazaban como ángel de luz. Todo engaño. Y la idea de ahí de disfrazarte es que parecen creyentes. Y claro, cuando nosotros pensamos generalmente en falsos creyentes, tal vez lo que viene a nuestra mente es falsos maestros. Benny Hinn, Cash Luna, Maldonado. Bueno, sabemos que son falsos maestros. ¿Lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Bueno, por sus enseñanzas. Porque la Biblia nos ayuda a distinguir quiénes son quiénes. Y bueno, vos escuchás a Cash Luna y no enseña la Biblia, no enseña el Evangelio, no predica el Evangelio. Lo mismo Maldonado, lo mismo Benny Hinn. El dinero, el Evangelio, la propiedad, todo muy lindo, pero la Biblia nada. Y lo que lo poco que enseñan lo tuercen. Entonces vos ahí ya sabés, bueno, este es un falso maestro. Claro, este lo entendemos. Pero hay veces que no es tan sencillo. Hay personas que se paran y parece que enseñan la verdad. O no parece, la enseñan la verdad. Que parecen piadosos, parecen creyentes. Y ahí está el problema. Que engañan. Falsos creyentes dentro de la iglesia. Y eso es lo más dañino para la iglesia. Lo más dañino para la iglesia no es la persecución externa, sino que lo más dañino para la iglesia son los falsos creyentes dentro de la iglesia. Pedro le dice a los ancianos de Éfeso en Mileto, en Hechos, capítulo 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, escuchen lo que le dice Pablo, a los ancianos de Éfeso, Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y esto es lo más duro. Y de vosotros mismos, imagínense a los ancianos ahí, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Noten lo dañino que es para la iglesia. Noten lo dañino. Van a entrar encubiertamente falsos maestros, y no solo van a entrar falsos maestros, sino que de ellos mismos, de ahí de la iglesia, iban a nacer falsos creyentes. Pablo dijo en Éfeso, también capítulo 4, versículo 14,
que los pastores deben predicar la sana doctrina, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Va a haber personas que no son creyentes, que se van a meter en la iglesia como si fuesen creyentes, y van a querer desviar a la iglesia. Eso va a pasar, no debemos preguntarnos si eso sucederá. Y lo más triste es que Judas, cuando está escribiendo su carta a la audiencia a la cual él le escribe, le dice que esos falsos maestros ya están entre ustedes, le dice. Están en sus ágapes, están comiendo con ustedes. Eso va a pasar. Y la falsa enseñanza es dañina. Noten que todo el tiempo lo que busca la falsa enseñanza es desviar a los discípulos. Pablo habla en 2 Timoteo de Himeneo y Fileto, dos personas que aparentemente eran miembros de la iglesia, que empezaron a enseñar falsa doctrina. Dice 2 Timoteo 2:18 que estas personas trastornan la fe de algunos. Eso es lo que hacen los falsos creyentes dentro de la iglesia. Trastornan la fe de los creyentes. Esto es sumamente dañino para la iglesia. ¿Y por qué es dañino para la iglesia? Porque generalmente son personas que hablan del Señor. Si vos probablemente hablás con estas personas a las cuales Jesús está hablando acá, de esta cizaña, si hablás con ellos, usan vocabulario cristiano. Tal vez hasta saben de teología. Tal vez si vos le pedís que defina el Evangelio, lo puede hacer. Tal vez ha leído muchos libros de teología. Tal vez conoce la sana doctrina. Tal vez hasta la puede defender la sana doctrina. Pero no son creyentes. No lo son. ¿Y qué empiezan a hacer estas personas? Atacar a la iglesia de adentro. Eso es lo que hacen. Empiezan a sembrar. Casi siempre estas personas que son falsos creyentes siembran la división en la iglesia. Eso es lo que pasó en Corintios. Estos falsos maestros sembraban la división atacando a Pablo. Los falsos creyentes dentro de la iglesia que se hacen pasar por creyentes pero no lo son, ¿qué hacen? Empiezan a difamar, se empiezan a quejar de todo. No sé, todavía, gracias a Dios, no me ha pasado acá, pero lo he visto en otras iglesias. Se quejan de todo. La predicación es muy larga, es muy corta, es muy doctrinal, es poca doctrinal. Los ministerios siempre ellos lo harían mejor, siempre harían mejor las cosas. Todo el tiempo están criticando. No, si yo haría esto sería mucho mejor. No, si yo haría esto sería mucho mejor. No, en realidad el que predica no es tan bueno. No, el que predica es demasiado bueno. No, este ministerio debería ser así, esto debería ser así. Y todo el tiempo criticando. Y lo más triste, y lo he visto, hermanos, de verdad lo he visto. Lo más triste es que tanto siembran la duda, porque ese es el punto, siembra la duda. En realidad, nuestro líder nos dice esto, pero en realidad no es así. En realidad no es así. Yo sé que no es así. En realidad él dice esto, pero en realidad es otra cosa. Y lo más triste es que esta división muchas veces hace metástasis en los verdaderos creyentes. Y estas personas que no son creyentes están ahí atacando a la iglesia de manera sutil. Me acuerdo de un hombre que me hablaba muy mal de uno de nuestros pastores. Y decía, al final de todo lo que le decía, pero yo lo amo, no, yo lo amo. Le daba con un palo le daba. Pero al final de la frase decía, no, pero yo lo amo, no, yo lo amo. Eso es lo que hacen los falsos creyentes. Siembran. Y eso hace metástasis. Si vos estás todo el tiempo escuchando a una persona que está todo el tiempo quejándose de la iglesia, en algún momento te vas a empezar a quejar. Y claro que los líderes en la iglesia no hacen todo perfecto. O sea, en todo lo que dicen puede ser que tenga algo de razón. Porque ahí está el punto. Claro que tiene algo de razón, porque las iglesias no son perfectas. Pero eso hace metástasis en el corazón. Y termina dividiendo la iglesia. Por eso los falsos creyentes son sumamente dañinos. Y quiero hacer una aclaración acá. El punto de acá no es que no deben venir inconversos a la iglesia. No es el punto de la parábola. Jesús no está diciendo que no deben venir inconversos. O yo no estoy diciendo acá que no deben venir inconversos. No, claro que deben venir no creyentes. A mí personalmente me pone muy contento cuando veo una persona nueva que no conoce al Señor acá en la iglesia. Es precioso, debemos invitar a personas no creyentes a que vengan, a que escuchen el Evangelio. Eso es precioso. El problema está cuando esa persona se hace pasar por creyente. Ahí está el problema. El problema es que venga y diga que no es un creyente. No es un creyente, buenísimo. Sos bienvenido, te amamos, te predicamos el Evangelio. Nos pone muy contentos que estés acá. Pero el problema está cuando
se hace pasar por creyente. Y el problema está cuando nosotros no sabemos, o mejor dicho, sospechamos que no es creyente, pero decimos, bueno, pero es una buena persona. ¿No? Bueno, mira, la verdad que no es creyente, pero casi. No existe el casi creyente. No existe. Dios no tiene primos. Tiene hijos y tiene enemigos. No tiene primos. Jesús dijo muy claro antes, en Mateo capítulo 12, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay personas neutras. Si hay una persona acá que sabemos que no es un creyente, pero es buena onda, habla del Señor, sabemos que no es creyente, pero le gusta, le pone onda, canta las canciones, nos cae simpático, no lo hacemos miembro de la iglesia. Si no es un creyente, lo recibimos, lo amamos, le predicamos, pero no lo hacemos miembro de la iglesia. No lo hacemos miembro de la iglesia. No lo tratamos como a un creyente. Lo amamos, pero no lo tratamos como un creyente. Porque si nosotros lo tratamos como un creyente, y porque dice un par de frases del Señor, y porque nos cae buena onda, no sabemos si es creyente, pero no importa, lo hacemos miembro y todo siga, esa persona que capaz es buena, vamos a decir así, capaz es macanuda, ese falso creyente mañana puede empezar a sembrar en contra de la iglesia. Así que debemos saber que dentro de la iglesia va a haber personas que no aman al Señor, que no son creyentes, y nosotros debemos tratar de discernir eso. Y por eso la membresía, es por eso la membresía. Por eso hacemos el curso de membresía, porque queremos tratar de estar lo más seguro posible que la persona que va a ser miembro de la iglesia es un creyente. Debemos tratar de esforzarnos lo más posible. Entonces, bueno, en cierta manera ponemos un curso de membresía donde enseñamos, donde tratamos de ver la vida de las personas, donde tratamos de ver fruto, un discipulado, donde otras personas puedan dar testimonio de que la persona que va a ser miembro de la iglesia es un creyente. Tratamos de poner esas barreras. Pero aún así va a pasar. Y este es el punto de la parábola. Aún así, aunque pongamos las barreras que pongamos, aunque levantemos las murallas que levantemos, aún así va a haber falsos creyentes. Por eso vimos en primer lugar que debemos entender que Dios edifica su iglesia. Eso primero debemos entender. Lo segundo debemos entender es ser conscientes que el diablo quiere destruir la iglesia de Dios. Y lo tercero y muy importante es, para aprender a convivir con esta tensión de creyentes y falsos creyentes dentro de la iglesia, es recordar que un día Dios purificará su iglesia. Un día Dios purificará su iglesia. Noten conmigo en el versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. El punto de la parábola es que no podemos distinguir con claridad, en algunos casos, quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no. Esta cizaña es muy similar al trigo. Y al principio son casi iguales, no las podés distinguir. Y no solamente son muy similares, sino que también esta cizaña hace sus raíces, se mezclan con el trigo. Y cuando vos querés arrancar la cizaña, como sus raíces están entrelazadas, podés arrancar también el trigo. Bueno, debemos hacer una aclaración acá. Es importante entender y recordar que las parábolas tienen un solo punto de enseñanza. Lo he dicho yo esto. Y a veces decís: bueno, pero ¿por qué decís tanto eso? ¿Por qué decís que la parábola tiene un punto de enseñanza? Bueno, porque el punto de esta parábola no es que no debemos disciplinar a las personas. Jesús no está hablando acá de la disciplina en la iglesia. San Agustín, que fue un hombre muy piadoso, él hizo algo que es un error, que es a las parábolas, él les daba un punto de enseñanza, como que cada cosa era un punto de enseñanza. Cuando enseñó sobre la parábola del buen samaritano, decía que el que descendía del buen samaritano era Adán, que los ladrones eran Satanás, así, etc., ¿no? Y a cada cosa le daba una interpretación. Bueno, nosotros no debemos hacer esto.
Y no debemos decir, bueno, pero mira, acá la parábola dice que debemos dejar crecer el trigo y la cizaña, así que acá no disciplinamos a nadie. Todo siga. No, acá, si hay alguien en pecado, bueno, no le decimos nada. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y a eso le agregamos un poquito del amor, cubrirá multitud de pecados, y hacemos un desastre. Y después decimos, pero mira lo que enseña la parábola. No, la parábola no enseña eso. Cada detalle en la parábola no tiene un punto de enseñanza. El gran punto acá es que muchas veces no sabemos quiénes son creyentes y quiénes no. Jesús nos enseñó sobre la disciplina. Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca, no te metas. No dice eso. Repréndele. Y si no te escucha, bueno, allá él. No, si no te escucha, anda con un hermano. Y si no te escucha el hermano, dilo a la iglesia para que la iglesia lo esté llamando al arrepentimiento. Y si no escucha a la iglesia, bueno, decir que no es un creyente. Eso es tenerlo por gentil y publicado. Tenerlo por gentil y publicado no es que lo odiamos, lo apedreamos y lo vemos por la calle, no. Tenerlo por gentil y publicado es que, bueno, decimos esta persona no es un creyente. No podemos dar fe que es un creyente. Esa es la disciplina, en última instancia. Así que esta parábola no nos dice que no disciplinamos a nadie acá. No disciplinamos a nadie porque Dios dirá, no. Sino que el punto acá es que en algunos casos no lo sabremos. Y te pasa, me pasa a mí. Ayer estábamos con unos hermanos y me preguntaron, ¿pero fulano es un creyente? No de alguien de acá de la iglesia. Yo le dije, no lo sé. No sé si es un creyente o no es un creyente. Hace varios años con mi esposa nos pasó que había una persona que claramente no es un creyente. Y bueno, en ese momento no podíamos discernir y decíamos que no sabíamos. Ahora claramente a la luz de la Biblia decimos que no es un creyente. Pero en algunos casos no sabemos. He hablado con pastores muy piadosos, muy conocedores de la Escritura y preguntarle, ¿y fulano es un creyente? Y a veces su respuesta es no sé. Porque a veces no sabemos. Y a veces, y ese es el peligro debemos disciplinar en la iglesia, pero debemos tener cuidado porque nos podemos volver legalistas. Si nosotros queremos tener una iglesia 100% pura en un sentido, donde seamos todos creyentes y empezamos a levantar muros tan altos que capaz no entra nadie. La Biblia nos habla de que hay distintos tipos de creyentes. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, nos habla de que debemos amonestar a creyentes ociosos. O sea, en la iglesia hay creyentes ociosos que no quieren trabajar. Nos dice que debemos alentar a los de poco ánimo, que debemos sostener a los débiles. Bueno, no es exhaustivo ahí. Termina diciendo que debemos ser pacientes para con todos. El punto de Pablo ahí en 1 de Tesalonicenses 5:14 es que hay distintos tipos de hermanos, no son todos iguales. La conversión de Pablo no es la conversión prototipo. Si alguien no se convierte como Pablo, no es un creyente. No. Hay creyentes más débiles, menos débiles, más animados, menos animados, que luchan más con una cosa, más con otro. Hay creyentes más fáciles de amar y creyentes más difíciles de amar. No todos los creyentes son igual de fáciles, ¿no? Santi es difícil de amar, yo soy fácil, por ejemplo. No todos los creyentes son fáciles, no todos los creyentes son iguales. Y si nosotros queremos así, que todos los creyentes sean rubios, ojos claros, vamos a hacer un desastre en la iglesia. Porque vamos a terminar predicando un evangelio por obras. Y vamos a terminar diciendo que Dios ama a los que se portan bien, pero ese no es el evangelio. Y si tal persona no tiene el estándar de santidad, no que la Biblia dice, que yo pienso que un creyente debe tener, entonces no es un creyente. Si lucha con ese pecado, no es un creyente. Y si nosotros empezamos a hilar tan fino, entonces nadie es un creyente. Y vamos a terminar diciendo que los que pecan no son creyentes, y entonces ya nadie es creyente. Y entonces ya no volvemos legalistas acá. Y todos aparentamos también porque todos pecamos. Y ese es el punto de Jesús. Debemos tener cuidado, porque si nos volvemos tan estrictos, tan exigentes, pues entonces tengamos una iglesia sin miembros. O nos volvemos legalistas. Terminamos predicando un anti-evangelio. Y terminamos diciendo que Dios ama a los que se portan bien. Que Dios ama a los que hacen buenas obras. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Dios dice que Dios ama a los pecadores. Y Jesús dijo que Él vino a salvar no a los justos, sino a los injustos. Si vos sos un injusto, el evangelio aplica para vos. Y todos los que estamos acá somos injustos. La diferencia es que algunos nos hemos arrepentido ya de nuestros pecados, ya somos creyentes, y otros no. Y si vos estás acá y no sos un creyente, el evangelio dice eso. Dice que Dios envió al mundo no
no para morir por los justos, por los buenos, por los que se portan bien, sino por los injustos como vos, por los pecadores, por aquellos que aborrecían a Dios. Eso es lo que el Evangelio nos dice. Y si vos te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo, Dios te da una nueva vida, Dios te da una nueva naturaleza. Pero que te da una nueva naturaleza no es que ahora vas a ser como yo pienso que sos. Y tu conversión tiene que ser exactamente igual a mi conversión. Y tu crecimiento en santidad tiene que ser igual a mi crecimiento en santidad. No. Noten lo que dice en el versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Noten esa parte. A los que sirven de tropiezo. Siembran dentro de la iglesia. Y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, cuando no sabemos si son creyentes o no creyentes, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos esperar. Debemos esperar hasta el día final. ¿Sabes por qué debemos esperar hasta el día final? Porque el Señor sabe quiénes son creyentes y quiénes no. El Señor lo sabe. Dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 17, hablando de la falsa doctrina, dice que la falsa doctrina carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Estos dos hombres, dice Pablo, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Eso es lo que habíamos leído. Pero noten lo que dice Pablo, yo se lo leo, en capítulo 2, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no. La realidad es que nosotros no. Dentro de la membresía van a entrar personas que no son creyentes. Tratamos de que no, claro, no es que no nos importa y no es el punto de la parábola, no es que bueno, como haber falso creyente, entonces no hagamos nada, ya está, dejemos que todo, listo. No es el punto de la parábola eso. Debemos tratar de poner ciertas restricciones, ciertas barreras, etc. Pero aunque hagamos el mayor esfuerzo que debemos hacerlo, nunca vamos a tener una iglesia 100% pura. Siempre va a haber falsos creyentes. Pero aunque nosotros no podemos distinguirlos, en algunos casos sí, en algunos casos con el tiempo se da a luz que es un creyente, pero en otros no. Y nosotros no podemos distinguirlo. Y aunque esa persona se camufló y pasó todos los pasos para hacerse un miembro de la iglesia, y es miembro de la iglesia, aunque nos engañó a todos, y tal vez se engañó a sí mismo, no puede engañar al Señor. No puede. El Señor conoce a los que son suyos. Y para mí las palabras más duras de la Biblia, más duras, más aterradoras, lo que Jesús dice muy conocido en Mateo capítulo 7, versículo 22. Y lo más duro empieza con esta palabra. Muchos. No pocos, no algunos, no bueno, alguno por ahí, muchos. Muchos me dirán en aquel día es el día del juicio. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. La repetición, lo sabemos en griego, quiere decir cercanía. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Todo lo hicimos en tu nombre, Señor. Todo lo hicimos para vos. Y entonces les declararé, Jesús, como el Rey que vendrá a juzgar a este mundo, le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por favor, pensá por un momento. Señor, yo era líder de jóvenes. Señor, yo era líder de jóvenes. Yo estaba en alabanza, Señor. Yo servía en el coro. Yo era miembro de la iglesia. ¿Cómo no voy a entrar al cielo si yo era miembro de la iglesia? Yo pasé la membresía. No, vos nunca fuiste un creyente. Nunca. Y versículo 42 de la parábola.
y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Durísimo. Este tormento será eterno. Apocalipsis 14:10 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Apocalipsis 20:10, día y noche hablando del infierno, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 19:3, hablando del juicio de la gran ramera, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. No es un juego, no es un juego. Dios conoce a los que son suyos. Y vos podés camuflarte entre creyentes, hablar como creyentes, hacerte pasar como creyentes, pasar la membresía, pasar todos los pasos, hasta enseñar la Biblia, conocer de teología. Podés engañar a todos acá. Pero no podés camuflarte entre los creyentes para entrar al cielo. No podés. Como cuando en los recitales, en la cancha, a veces las personas quieren entrar sin entrada y se juntan con la multitud así y pasan. Y saltan la valla y pasan. Entran sin entrada a la cancha. Van al recital sin entrada. Bueno, en el cielo no va a pasar eso. Vos no podés meterte ahí con los creyentes, ahí haciéndote pasar por creyente, ¿no? No. Dios conoce a los que son suyos. Y esto es realmente estas palabras son muy duras. Muy duras. Muy duras. Pensá por un momento que alguien al que ves acá en la iglesia todos los domingos, sentado a tu lado tal vez, no lo vas a ver en el cielo. Es durísimo, durísimo. Que la persona con la cual compartías y hablabas del Señor tal vez, pensando que era un creyente, pensando que esto que compartís lo vas a compartir en el cielo, y cuando lo buscas en el cielo no está. No está. Por eso si vos no sos un creyente, esto no es chiste. Esto no es chiste. Vos podés estar acá, aparentar piedad, acá en la iglesia todos parecemos piadosos. De cierta manera nadie está viendo mis luchas ni mis pecados en mi casa. Estoy acá, puedo hablar del Señor, puedo engañar. Vos podés hacer lo mismo, podés engañar a las personas, pero no podés engañar a Dios. Llegará el día del juicio va a llegar. Y si vos no sos un creyente, no vas a poder engañar a Cristo. No lo vas a poder engañar. Por eso yo te ruego, por favor, si vos estás acá y no sos un creyente, por el bien de tu alma, por favor, arrepentite de tus pecados. Poné tu fe en Cristo. Por favor, yo te lo ruego realmente, si vos no sos un creyente, considera el Evangelio, considera la cruz. El día del juicio va a llegar. Y haber venido a una iglesia no es suficiente. La Biblia nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Una iglesia no te salva, un pastor no te salva, una membresía no te salva. La única manera en la cual vos puedes ser salvo es por medio de Jesús, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe en Cristo. Y para aquellos que somos creyentes, debemos tener cuidado. La frase acá aplica muy bien, no todo lo que brilla es oro. Debemos ser celosos, de cierta manera, de la membresía. Debemos ser celosos de la membresía no la hace un pastor. Todos los miembros somos responsables de cuidar la membresía de la iglesia de cierta manera. No es solamente la responsabilidad del pastor o de los líderes. Así que de cierta manera, como iglesia, nosotros somos creyentes el día de mañana de la membresía que haya, los cuales están haciendo el curso de membresía, y pasen la membresía y sean miembros. Bueno, ustedes van a ser responsables de cierta manera de velar por la membresía de la iglesia. De velar porque las personas que entren sean verdaderos creyentes. Pero también debemos saber y debemos tener cuidado y no volvernos legalistas. En algunos casos, bueno, debemos esperar hasta el día final. Oramos. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Agradecerte porque es viva, porque es eficaz, porque tú la usas. Señor, rogarte, por favor, suplicarte por aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, Señor. Y te suplicamos a ti porque, como veíamos, Señor, tú eres el único que puede salvar. Nosotros no podemos salvar a nadie, Señor. No podemos darle vida a los muertos, no lo podemos hacer. Pero eso lo haces tú por medio de tu palabra y de tu Espíritu. Por eso te rogamos, por favor, que aquellos que están hoy aquí en medio nuestro que no te conocen, que tú les llames, por favor, Dios. Que tú hagas que la preciosa luz del Evangelio resplandezca sobre ellos. Por favor, Dios, ten misericordia, llámales. Aquellos que están en medio nuestros. Y tal vez pensamos que son creyentes y no lo son, Señor. Por favor, llámales. Llámales, Dios, por favor.
Y te rogamos, Dios, que tú nos guardes de la división en la iglesia. Tú nos guardes, Dios, de los falsos creyentes. Tú nos guardes de los falsos maestros, Señor. Que tu iglesia pueda seguir creciendo para tu gloria. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén.